Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos y noticias del Corazu Superíndice 3N. Soy y estoy como siempre con el Cafu Copyright listo y las cotillas a flor de piel. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en uno de los culebrones más sonados de los últimos tiempos, la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa pareja que nos hizo suspirar a todos con su química en pantalla y fuera de ella. Copyright para su Superíndice 3 realmente? ¿Por qué Copyright se separaron? ¿Acaso hay secretos ocultos que no conocemos? Pues, agúnrense, porque hoy vamos a desentrar más menos algunos de los rumores jugosos y las posibles razones de de esta separación Superíndice 3N que deju Superíndice 3 a de 1 con el Corazu Superíndice 3N roto. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y por supuesto, dejen su like para apoyar este vídeo. Vamos a ayudar. Todos recordamos con cariño más menos o la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Quay, esa serie que catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Demet y a Can. Su interpretación Superíndice 3N de Sanemican nos enamoró Superíndice 3, y la química entre ellos era innegable. Tanto asu que la ficción Superíndice 3N trascendió Superíndice 3 la pantalla y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. ¿Eran solo amigos? ¿O agua algo ese? Pues bien, aunque nunca lo confirmaron abiertamente las fotos robadas, los comentarios cariu más menos osos en redes sociales y las miradas CU Superíndice 3 cómplices alimentaron la esperanza de que su amor fuera real. Y durante un tiempo pareció Superíndice 3 serlo. Se les veo a felices disfrutando de su compau más menos y celebrando juntos sus logros profesionales. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente, sin previo aviso, las noticias de su ruptura comenzaron a circular. Copyright agua pasado. Las teorías eran muchas y muy variadas. Algunos de que el ego de Can Yaman alimentado por su creciente fama internacional, ha provocado fricciones en la relación Superíndice 3N. Otros apuntaban a que Demet no podía soportar el estilo de vida de Can, siempre viajando y rodeado de fans. Incluso se habló Superíndice 3 de terceras personas en discordia, aunque nunca se pudo comprobar nada al respecto. Lo cierto es que poco a poco la pareja se fue distanciando y finalmente confirmaron su separación Superíndice 3N. Una separación Superíndice 3N que, por cierto, no fue nada amistosa. De hecho, se dice que ambos actores se evitaron mutuamente en eventos públicos y que dejaron de seguirse en redes sociales. Drama, drama, drama. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Él es el secreto de de esta ruptura? Copyright es lo que Demet ha revelado. Pues bien, aunque Demet nunca ha hablado abiertamente sobre los motivos de su separación Superíndice 3N con Can, que ha dejado caer algunas pistas en entrevistas y declaraciones. En una ocasión Superíndice 3N, comentó Superíndice 3 que necesitaba una relación Superíndice 3N muy estable y madura, algo que Can, en ese momento de su vida, no podía ofrecerle. También Copyright N ha hablado de la presión Superíndice 3N medio tica a la que estaban sometidos y de lo difícil que era mantener una relación Superíndice 3N normal bajo el escrutinio público. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Algunos rumores apuntan a que el verdadero problema fue la diferencia de expectativas. Demet, al parecer, buscaba una relación Superíndice 3N seria, con miras a formar una familia en el futuro. Can, por su parte, estaba enfocado en su carrera internacional y no quería ataduras. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión Superíndice 3N medio tica y a los celos profesionales, habrá terminado por dinamitar la relación Superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son personas muy temperamentales y con personalidades fuertes, lo que pudo generar conflictos y discusiones constantes. Pero la cosa no termina aquí. Recientemente han surgido nuevas informaciones que apuntan a que el ego de Can Yaman jugó Superíndice 3 un papel fundamental en la ruptura. Se dice que el actor, tras su con diéresis copyright cito en Erkenci Quay, se creyó Superíndice 3 una estrella intocable y empezó Superíndice 3 a comportarse de forma arrogante y prepotente. Esto al parecer no gustó Superíndice 3 nada a Demet, quien siempre ha sido una persona humilde y sencilla.
Además, algunos medios turcos han publicado que Can tenía un comportamiento controlador y celoso, lo que generaba mucha tensión superíndice 3N en la pareja. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información superíndice 3N son solo rumores y especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido nada de esto. Sin embargo, la realidad es que su relación superíndice 3N terminus superíndice 3 y que, a día de hoy, no parecen tener ninguna intención superíndice 3N de retomar el contacto. Demet, de hecho, se casó superíndice 3 el aún más menos o pasado con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente ese matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin recientemente. En cuanto a Can, sigue centrado en su carrera y viviendo a caballo entre Italia y Turquía. Lo que es cierto es que la ruptura entre Demet y Can marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la vida de ambos. Ambos actores han madurado y evolucionado tanto personal como profesionalmente. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una gran variedad de roles. Can, por su parte, ha conseguido consolidar su carrera internacional y se ha convertido en uno de los actores turcos reconocidos a nivel mundial. En definitiva, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que no todo lo que brilla es oro. A pesar de la química que tenuan en pantalla y de la ilusión superíndice 3N que generaron en sus fans, su relación superíndice 3N no pudo superar los obstáculos y las dificultades que se presentaron en su camino. La presión superíndice 3N medio ultica, las diferencias de expectativas, los celos profesionales y el ego inflado de Can Yaman fueron, al parecer, los principales detonantes de esta ruptura que aún hoy sigue dando que hablar. Y aunque nunca sabremos la verdad absoluta, lo que podemos afirmar es que su historia de amor, aunque efímera, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado los puntos clave de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los rumores y las posibles razones de de esta separación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este salseo tanto como yo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar su like si les ha gustado y compartirlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de todo este drama. Copyright, ¿les ha parecido toda esta historia? ¿Creen que el ego de Can Yaman fue el principal responsable de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, denle like a este vídeo si les ha gustado. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero esperen, que aún hay ese chicha que cortar. Porque en el mundo del cotilleo una historia nunca termina, solo se reinventa. Vamos a profundizar aún en este drama superíndice 3N turco, desgranando cada uno de los posibles factores que contribuyeron a la implosión superíndice 3N de esta relación superíndice 3N que prometo a ser de película. Erkenci Quay el principio del fin ***. Es innegable que Erkenci Quay fue el catalizador de todo. La serie no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también copyright N los unió superíndice 3 en un entorno de trabajo intenso, largas jornadas de grabación superíndice 3N y una exposición superíndice 3N medio tica constante. La química en pantalla era palpable y la presión superíndice 3N de los fans por ver esa relación superíndice 3N hecha realidad era abrumadora. Pero ¿era amor verdadero, o una simple confusión superíndice 3N alimentada por la ficción superíndice 3N? Algunos allegados a la producción superíndice 3N de la serie han comentado, off the record, que desde el principio se notaba una tensión superíndice 3N particular entre Demet y Can. No una tensión superíndice 3N negativa, sino bien una electricidad que podía encender una bombilla. Se pasaban bromas, se gastaban pullitas cariumas menos osas y se ayudaban mutuamente en las escenas. La complicidad era evidente. Pero, ¿era suficiente para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida fuera de las TU maras? El problema es que cuando la ficción superíndice 3N se mezcla con la realidad, las cosas pueden complicarse mucho.
Los fans, cegados por la ilusio superíndice 3N de ver a San y Can juntos en la vida real, empezaron a exigir Moon S y Moon S querían verlos juntos en eventos públicos, querían fotos románticas en sus redes sociales, querían pruebas de que su amor era real. Y esa presión superíndice 3N sin duda, debió superíndice 3 afectarles. Asterisco asterisco el ego inflado, el talón de Aquiles de Can llaman asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Porque seamos sinceros, Can Yaman siempre ha tenido fama de ser un poco especial. Su atractivo físico es innegable, su talento como actor también copyright N, pero su ego, su ego. Tras el enorme eucondiéresis copyright cito de Erkenci Kwai, Can experimentó superíndice 3 una subida de adrenalina y de fama que le debió superíndice 3 nublar un poco el juicio. Empezó superíndice 3 a creerse una superestrella intocable, con derecho a todo, y eso se reflejaba en su comportamiento. Se dice que era exigente en el trabajo, que trataba a los miembros del equipo con condescendencia y que se rodeaba de un su copyright quito de aduladores que le reafirman constantemente su ego. Y claro, todo esto debió superíndice 3 afectar a su relación superíndice 3N con Demet. Porque aunque ella también copyright N es una estrella, siempre ha mantenido los pies en la tierra. Es una persona humilde, sencilla y cercana, que no se deja deslumbrar por los focos ni por la fama. Y ver a Can comportarse de esa manera debió superíndice 3 resultarle decepcionante. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Can tenía ataques de celos profesionales, que no soportaba que Demet recibiera Moon S elogios que él. Esto obviamente generaba tensiones y discusiones constantes entre la pareja. Porque seamos honestos, a Q copyright N le gusta estar con alguien que te estuvo constantemente midiendo y comparando. Asterisco asterisco la diferencia de expectativas, un choque de realidades asterisco asterisco. Otro de los factores clave en la ruptura fue la diferencia de expectativas que tenían ambos actores con respecto a la relación superíndice 3N. Demet, al parecer, buscaba una relación superíndice 3N seria, estable y duradera, con miras a formar una familia en el futuro. Quería un compau más menos hero de vida, alguien con quien compartir sus alegrías y sus tristezas, alguien en quien poder confiar. Can, por su parte, estaba en otra onda. Estaba enfocado en su carrera internacional, en conquistar nuevos mercados y en convertirse en una estrella global. No quiero a ataduras, no quiero a compromisos a largo plazo. Quiero a vivir el momento, disfrutar de la fama y de la atención superíndice 3N que recibo. Esta diferencia de prioridades, obviamente, era insalvable. Porque por mucho que se quieran dos personas, si no estuvieran en la misma sintonía y no tienen los mismos objetivos en la vida, es muy difícil que la relación superíndice 3N funcione. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo, simplemente no encaja. Asterisco asterisco la presión mediática, un enemigo silencioso asterisco asterisco. Y por último pero no menos importante hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos Demet y Can. Ser una pareja famosa tiene muchas ventajas, pero también copyright N muchas desventajas. Y una de las principales es la falta de privacidad. Cada paso que daban, cada palabra que decían, cada gesto que hacían era analizado y diseccionado por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. No podían ir a cenar a un restaurante sin ser fotografiados, no podían pasear por la calle sin ser acosados por los paparazzi, no podían publicar una foto en sus redes sociales sin que se generara un debate interminable. Esta presión superíndice 3N constante obviamente, debió superíndice 3 desgastar la relación superíndice 3N. ¿Por qué a Q copyright N le gusta que le vigilen y le juzguen constantemente? ¿A Q copyright N le gusta tener que dar explicaciones por cada cosa que hace? ¿A Q copyright N le gusta sentir que no puede ser uno mismo? La presión superíndice 3N medio urtica, sumada al ego inflado de Can, a la diferencia de expectativas y a los celos profesionales, terminó superíndice 3 por dinamitar la relación superíndice 3N. Y aunque nunca sabremos la verdad absoluta, lo que podemos afirmar es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que no todo lo que brilla es oro. A veces la fama y el eucondiéresis copyright cito pueden ser una maldición superíndice 3N, y el amor puede ser una víctima colateral. Asterisco asterisco el futuro de las estrellas, nuevos caminos, nuevas ilusiones asterisco asterisco. Y Q copyright ha sido de Demet y Can después copyright S de la ruptura.
Pues bien, ambos han seguido adelante con sus carreras y han cosechado nuevos subcondiéresis copyright-citos. Demet se ha consolidado como una de las actrices turcas mundiales queridas y respetadas, protagonizando numerosas series y películas. Y Can ha logrado conquistar el mercado internacional, participando en producciones italianas y americanas. Demet encontró superíndice 3 el amor en Oyuzhan Párrafo, un famoso cantante turco con quien se casó superíndice 3 en una ceremonia por todo lo alto. Sin embargo, como ya sabemos, este matrimonio también copyright en llegó superíndice 3 a su fin, demostrando que el amor, a veces, es un camino lleno de altibajos. Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación superíndice 3 en seria. Sigue centrado en su carrera y disfrutando de la vida, viajando por el mundo y trabajando en nuevos proyectos. Lo que es cierto es que la ruptura con Demet marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su vida. Aprendió superíndice 3 valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia de la humildad. Y aunque nunca volveremos a verlos juntos en la pantalla, su historia de amor, aunque efumera, siempre será recordada por sus fans. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia llena de drama, pasión superíndice 3n, celos y decepciones. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, es muy complicado de lo que parece. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué copyright les ha parecido toda esta historia? ¿Creen que el ego de Can Yaman fue el principal responsable de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, denle like a este vídeo si les ha gustado. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma.